Una telespectadora nos ha confesado su miedo al parto. El parto, en especial el primero, es un acontecimiento novedoso para la mayoría. Genera alerta por lo desconocido, por la falta de control y por la incertidumbre. No se sabe cuándo empezará, cuándo durará, cómo se desarrollará, ni cómo terminará. Le hemos pedido que profundice en el tema a Blanca Mas, profesora de Psicología y directora del Máster en Trastornos Postraumáticos de la UNED. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes, Sergi. Háblanos un poquito de esta incertidumbre frente al parto. Sí, la incertidumbre es un estresor importante para todos los seres vivos, incluso para los animales. Las ratitas, por ejemplo, cuando se trabaja con ellas en aprendizaje animal, eligen siempre un lado de un laberinto en el que hay una descarga eléctrica señalada frente a otro brazo de ese mismo laberinto con una descarga eléctrica idéntica pero no señalada. Es decir, se reduce incertidumbre. Eso es algo a lo que tendemos, a ese control. ¿Qué pueden hacer las embarazadas para reducir esa incertidumbre? Tener más conocimiento. Ahí tenemos todos los cursos de preparación al parto, de educación maternal. No solamente hay información, ya que a lo mejor una información más directa no se tiene ahora en nuestros días, sino que también en estos cursos se aprenden habilidades. Eso es importantísimo. Habilidades específicas que te hacen ser experto en algo que desconoces. Por lo tanto, aumenta la sensación de control. Y el control genera conductas adecuadas y además te ayuda a perseverar en ellas. El control es importantísimo. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes en un parto? Los miedos son muy generales en diversas culturas. El miedo, evidentemente, es ¿nacerá bien mi niño? También hay miedo a tu propia integridad física, a si tendrás dolor durante ese parto. ¿Y los padres también sufren mucho? El padre también sufre, sí, eso es muy importante que lo señales. El padre sufre porque además el padre es más pasivo, acompaña, está al lado, quiere lo mejor en ese momento, pero también requiere esta preparación para poder ser un apoyo experto. Sin duda, sin duda. Es un dúo. ¿Qué ayuda puede recibir la mujer embarazada con un miedo intenso al parto? Evidentemente la terapia cognitivo-conductual es una buena terapia cuando el miedo es intenso, cuando el miedo ya no te deja llevar el parto y el embarazo con normalidad, ¿no? Entonces, la terapia cognitivo-conductual es importante porque te enseña a ver tus pensamientos catastróficos, a no creértelos tanto, a separar lo que es realidad de lo que es puro miedo y puro pensamiento. Entonces tú mantienes ahí a raya ese pensamiento. Yo os he recogido aquí esta frase, a mí me gusta mucho, que está en la literatura, y es que cuando uno tiene mucho miedo te puedes decir, aunque tengo miedo, porque lo tienes, porque es cierto, porque lo estás sintiendo, lo reconoces, pero te dices, me quiero y me acepto profundamente. ¿Por qué? Porque este miedo te puede llevar a una falta de valía personal. Si todas las mujeres han parido, si llevan pariendo desde la prehistoria en condiciones mucho peores que ahora, ¿por qué yo tengo miedo? Entonces parece que careces de valía personal. No, me quiero y me acepto profundamente. Me encanta. Sube tu valía y elijo. Y ahí cada persona ha de elegir una conducta que establezca ese control, seguir las indicaciones de mi médico, seguir las indicaciones de mi matrona, hacer relajación, distraerme. Es muy bonita esa frase porque da mucha fuerza. ¿Y existen técnicas para mitigar el dolor? Existen técnicas para mitigar el dolor, una respiración calmada, una relajación, cuanto más profunda mejor, técnicas de imaginación, técnicas de distracción, que simplemente es pensar en otras cosas o dedicarte a mirar alrededor. Es importante señalar que en el parto hay dolor, que eso es cierto, pero la intensidad del dolor varía de unas personas a otras, salvando claro que no todos los partos van a ser iguales. Por lo tanto, podemos intentar reducir, mitigar ese dolor como quitando todo este sufrimiento, todos estos pensamientos tan difíciles. Y todas estas técnicas nos pueden ayudar a reducir esas señales tan poderosas. ¿Qué nos da el conocimiento? ¿Qué nos da esta preparación al parto? Pues nos da algo muy importante, que es que aprendas a separar las señales fisiológicas del parto de las señales fisiológicas del miedo. Claro. Claro, ¿no? No tengo miedo, lo que estoy empezando con mi parto. Entonces ir viendo, vale, me duele, sé que duelo, pero es una contracción, solo es una contracción, es empezar a pasar un pensamiento mucho más descriptivo.
Y por lo que cuentas, un poco positivizar, normalizar en cierta manera, ¿no? La situación de darte cuenta de que este miedo es normal. Que es normal. Es normal tener miedo. Que es normal el dolor, pero no aumentarlo. No, claro. No darle de comer, nunca hay que aumentarlo. Entonces, en la sensación, en la situación de parto, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, que tu pareja se haga una ayuda experta, que te dé instrucciones. Entonces tú, que en el fondo es una distracción, sí, centras toda tu atención en las instrucciones y hacen lo que te dicen, en vez de centrar la atención en el dolor. Te puedes centrar en lo que estás haciendo, es que tu hijo está naciendo, porque siendo cierto que hay dolor, es un momento de mucho gozo. Claro, las mujeres lo puntúan así, lo dicen así, es un movimiento de mucho gozo. Cuéntanos la visualización. Hay una visualización muy bonita, a mí me gusta mucho, pero no justo para el parto, antes de empezar, durante el embarazo, para que uno pueda disfrutar de ese momento. Preparto, ¿no? Entonces, simplemente uno puede empezar a respirar y mientras vas respirando te vas haciendo muy consciente de esa vida que tienes y cómo al mover el diafragma vas meciendo a tu hijo. Estableces ya esa relación, ese vínculo con tu hijo. Inspiras y le meces. Y tu hijo escucha tu corazón porque ya te escucha, oye los latidos de tu corazón. Empiezas a establecer el vínculo y a través de ese vínculo puedes coger más fuerza para realizar el parto con el menos dolor posible, porque dolor un poquito va a haber. Y me gustaría acabar diciendo que evidentemente si una persona tiene mucho miedo al parto, mucho miedo a ese dolor, puede hablar con su equipo, con el que lo lleva y que se valore una analgesia. Perfecto. Muchas gracias, Blanca, por acompañarnos aquí en A Punto con la 2 y hablarnos de cómo superar el miedo a esta maravilla tan grande que es la vida, que es el nacimiento, que es el parto. Gracias. Muchas gracias.